Bien, empezamos. Eh, ¿Se me está escuchando bien? ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esta semana veremos algunos conceptos básicos que yo creo que ustedes se enfoquen casi que en resumen en tres aspectos importantes. Es, por ejemplo, saber cuántas señales puede tener un espectro de RMN, de protón o de hidrógeno, viendo solo el compuesto. O sea, eso es algo que yo creo que ustedes aprendan con esta clase de hoy. Otra, eh, también la posición de las señales, a qué se debe, porque hay unas que pueden tener una señal que aparece en 2 ppm y otra que aparezca en 7 ppm, por ejemplo, ¿no? Y la tercera cosa sería la intensidad de las señales, ¿no? Porque claro, vamos a ver algunos conceptos un poco abstractos y a veces cuando uno no lo entiende muy bien, esos conceptos de física, un poquito de electricidad, de campo magnético, uno puede ir primero a los espectros y después uno se va un poquito hacia la teoría, ¿no? Uno puede ir como de atrás hacia adelante. Vamos a ir primero en la teoría y después vamos a ir a los espectros, ¿no? Que es lo normal, pero eh, a veces uno puede que entienda mejor viendo los espectros y después irse a la teoría, ¿no? Puede ser en ambos sentidos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso de la clase, la puede hacer en cualquier momento sin problema, ¿no? Entonces, vamos a ver resonancia magnética nuclear. Principalmente vamos a ver la teoría en 2 semanas y en la segunda clase de cada semana, es decir, el jueves, vamos a ver los problemas resueltos, ¿no? Los problemas que aparecen al final de las diapositivas, vamos a discutirlos. Y la otra semana haremos lo mismo, solo que, claro, el otro jueves es feriado, ¿no? El Día de los Difuntos. Entonces, bueno, dependiendo de cómo está este tema de las protestas y esto, es muy probable que las clases, por lo menos de ustedes, el próximo martes sea virtual. Aunque haya presencialidad, yo creo que por lo menos en el grupo de la tarde del martes, tal vez sea mejor tenerlo virtual. Porque claro, estas semanas como es más teórico, no pasa nada, ¿no? Y tal vez, bueno, en otras semanas yo les enviaré las respuestas de los problemas y tal vez en la semana de más arriba ahí me pueden hacer más consultas porque para el parcial todavía falta bastante. Así que y practicaremos problemas, o sea que antes del semestre, del parcial número 3 vamos a practicar varios problemas, ¿no? Adicionales a los que veamos esta y la otra semana. Entonces, solo para que sepan eso, ¿no? Entonces, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, como dice aquí, es la herramienta más poderosa que existe para la determinación de estructuras orgánicas. O sea, sin comparación, es la más poderosa. eh, Porque, claro, si uno compara el UV, uno solo puede enterarse de si tienen saturaciones, por ejemplo, el compuesto. Uno podría hacer algunos cálculos como para tener una idea de cómo es la estructura, pero depende de otras, ¿no? Como el masas o el infrarrojo. Bueno, uno puede saber eh, solo con el infrarrojo. Bueno, uno podría tal vez identificar un compuesto comparando el espectro con bases de datos, ¿no? El experimental con ejemplos de ya compuestos que ya tienen reportados un espectro de infrarrojo, si son idénticos, ok, está bien. Pero tiene sus limitaciones, ¿no? Principalmente cuando uno analiza compuestos que son isómeros o estereoisómeros, ya ahí es más difícil, ¿no? Saber cuál es cuál, ¿no? Por IR. Y también cuando hay compuestos que son simétricos, ¿no? Cuando tienen dobles enlaces simétricos o triples enlaces simétricos, tiene sus limitaciones, ¿no? Y el espectrómetro de masas, bueno, te da la masa del compuesto
Y por las fragmentaciones uno podría tener una idea de si se perdió, por ejemplo, un fragmento que puede coincidir con ion acilo. Uno más o menos puede decir, "Ah, bueno, es una acetona, pero no es tan fácil, ¿no?". Solo con RMN, bueno, un espectro de masas, si tú lo comparas con una base de datos, tú puedes identificar los compuestos, ¿no? Solo con espectrometría de masa. Pero siempre hay limitaciones, porque habrán compuestos que a veces no ionizan bien con una técnica, o el espectro de masas es muy parecido. Entonces, por eso es que el RMN viene siendo una alternativa para uno estar más seguro de la estructura que uno identifica o establece. Y más cuando son compuestos nuevos. Porque claro, el RMN te va a decir con detalle las posiciones de cada átomo en la molécula, con detalle, ¿no? Entonces, eso es una gran ayuda. Obviamente, cuando uno hace investigación o hace trabajos de, bueno, análisis de laboratorio, de diferentes tipos de laboratorio, y uno quiere saber qué tipo de estructura hay o qué compuesto hay en una muestra, uno a veces usa varias técnicas en conjunto, RMN, infrarrojo, espectrometría de masa, para estar más seguro de que ese es el compuesto, ¿no? Entonces, además, el RMN es capaz de analizar diferentes tipos de átomos, ¿no? Además del hidrógeno, también puede detectar el carbono, el nitrógeno, el flúor, el fósforo, entre otros. Pero normalmente uno estudia más el carbono y el hidrógeno, que son los que están más presentes en los compuestos orgánicos, ¿no? A veces cuando uno trabaja con productos naturales de origen marino, uno va a ver que a veces hay compuestos que tienen halógenos, fósforos. Entonces, bueno, uno con el IR podría darse cuenta si esos átomos están presentes, ¿no? O el masas. Pero con RMN también, uno también puede saber eso, ¿no? Y uno puede establecer estructuras complicadas como estas, ¿no? Que solo con IR o masas o IV sería imposible, ¿no? Sería muy difícil, porque a veces hay compuestos que son muy grandes como este, que a veces cuando uno lo analiza en el masas, se fragmentan y entonces uno no logra ver, supongamos, el ion molecular o la molécula protonada. Entonces, claro, uno se puede equivocar fácilmente, ¿no? Pensando de que, este ion que está aquí es de la molécula protonada, ¿no? Y posiblemente sea un fragmento, ¿no? Entonces, por eso es que a veces hay que usar diferentes técnicas espectroscópicas y espectrométricas para estar bien seguro de que ese es el compuesto, ¿no? Entonces, claro, ahora entrando en la teoría de la resonancia magnética nuclear, es importante tener en cuenta lo siguiente. Un núcleo con un número atómico impar, es decir, que tenga un número de protones impar, es decir, 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, o un número de masa impar, es decir, usted tiene que sumar neutrones más protones. Si la suma de neutrones y protones es impar, entonces eh, el núcleo va a tener spin nuclear. En pocas palabras, va a girar. Podemos verlo de esa forma. Entonces, con esas dos opciones, entonces se puede trabajar o se puede detectar el núcleo de un átomo. Entonces, por eso que si ustedes ven aquí estos ejemplos de estos átomos, y en el caso del hidrógeno hay dos isótopos, el hidrógeno y el deuterio. Ambos este, tienen un protón. Entonces, por eso que entonces ambos núcleos van a poder tener entonces un spin nuclear y van a ser detectados en el RMN. En cambio, si ustedes ven el carbono 13, él tiene un número par de protones, pero un número de masa impar. Entonces, por eso es que él puede tener un spin nuclear. En cambio, el carbono 12, que es el más abundante de los isótopos de carbono, no se puede detectar en el RMN. Es invisible porque no tiene spin nuclear.
Entonces todos estos átomos de aquí o tienen número atómico impar, perdón, o número de masa impar. Si tiene alguna de esas dos opciones, va a mostrar un spin nuclear y entonces, por lo tanto, va a ser detectado en el RMN, ¿no? Entonces, para que vean que a veces cada técnica tiene sus limitaciones, pero eso no quiere decir que no funcione. O sea, simplemente acá, en vez de detectar carbono 12, se detecta el carbono 13, ¿no? Y al final es carbono. Entonces se puede detectar la cantidad de carbonos que tengan los compuestos, ¿no? Eh, Hay que acordarse que en el masas, el que se detecta como mayor, más abundante es el carbono 12, ¿no? Por eso que no se usa la masa del carbono 13, solo la del carbono 12. Y bueno, eh, seguimos. Ahora miren, esto aquí es interesante. Miren estos tres dibujitos que están aquí. El primero, está simbolizando un protón, ¿no? El de acá, en el medio, está simbolizando una, un alambre de metal en la que la corriente gira en este sentido. Y acá se simboliza un imán, en la que tiene el polo norte arriba y el polo sur hacia abajo. Entonces, ellos se pueden asemejar. Los tres tienen en común que generan un campo magnético, que se simboliza con la letra B y con estas flechas, ¿no? Tiene este sentido. El planeta Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Y claro, el planeta gira en una órbita y entonces, claro, por la composición que tiene en el núcleo, eso en cierta forma genera un campo magnético. eh, entonces, por eso cuando uno usa unas brújulas, las brújulas se alinean con el campo magnético, ¿no? Y entonces uno puede saber dónde está el norte y el sur gracias a ese campo magnético. Entonces, un núcleo, cuando tiene spin nuclear, es decir, tiene un número atómico impar o número de masa impar, él puede girar y generar un campo magnético, ¿no? Entonces, por eso es que se compara con un alambre y un imán, ¿no? Tienen propiedades similares, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si uno pone, por ejemplo, el RMN, él tiene un magneto grande interno y entonces él va a generar un campo magnético, supongamos que él genere un campo magnético en esta dirección, ¿no? Del norte al sur, ¿no? Entonces, si uno coloca en ese campo magnético un magneto, él se va a alinear de esta manera, ¿no? Y si uno quiere que se oponga al campo magnético, uno tiene que darle energía, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los núcleos atómicos. Es decir, que se debe invertir su campo magnético para poder ser, en cierta forma, detectado por el RMN, ¿no? Entonces, el equipo tiene esa capacidad. Si se acuerdan, el V, el principio del V es que, claro, se le irradia fotones a los electrones para que salten del HOMO al LUMO, ¿no? En el IR se le irradia fotones para que vibren los enlaces. Ahora acá es un principio más o menos parecido. Se le irradia con fotones de radiofrecuencia para invertir el campo magnético de los núcleos. Y entonces eso se refleja con los espectros, ¿no? Y vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, por ejemplo, esto simboliza a un protón. Y aquí esta flecha en rosado o en fuchsia indica el sentido en que gira. Entonces, si ustedes se acuerdan en física 2, me parece que eso se da en física 2, la regla de la mano derecha, en la que los dedos, o sea, el dedo gordo indica la dirección de la corriente y los demás dedos indican la dirección del campo magnético. Es decir, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético va a girar de esta forma, ¿no? Así. Y si gira hacia abajo, el campo magnético va a girar hacia acá, ¿no? Entonces acá la corriente
En este caso, se simboliza con el giro del átomo en este sentido, ¿no? Entonces, si gira en contra de la manecilla del reloj, el campo magnético que va a generar va a ser hacia arriba, ¿no? Es como si fuese así, ¿no? Este es el dedo gordo. Entonces, si gira así, en este sentido, el campo magnético va hacia arriba, ¿no? Pero si gira en sentido de la manecilla del reloj, el campo magnético va hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, este estado se le llama estado de spin alfa y este de acá, estado de spin beta, que requiere mayor energía, ¿no? Porque él se opone al campo magnético externo, ¿no? Entonces, se necesita energía para poder lograr eso, ¿no? Entonces, cuando se logra del estado alfa al beta, se absorbe energía, ¿no? Es parecido al UV, cuando se absorbe energía para ir del orbital molecular del HOMO al LUMO. Es un principio parecido, ¿no? Solo que usa fotones de radiofrecuencia en este caso, ¿no? Allá se usa, en el UV, se usan otro tipo de luz, ¿no? De fuente, ¿no? Que se usa bueno, tungsteno o wolframio, perdón, deuterio, ¿no? Entonces, dependiendo del equipo, usa diferentes fuentes que generan fotones de diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, en este caso, acá se usan radiofrecuencias, ¿no? Entonces, supongamos que hay una molécula que tiene varios núcleos y ellos giran de diferentes formas y cuando se le impone un campo magnético, dependiendo de la fuerza, ellos pueden estar en el estado beta, alfa o beta, ¿no? Y aquí ustedes ven que hay un delta E. Eso quiere decir que se necesita una energía para llegar del alfa al beta, ¿no? Y miren el sentido de la flecha, ¿no? En el alfa, la flecha está hacia arriba, es decir, el campo magnético del núcleo se alinea al campo magnético externo y en el beta se opone, ¿eh? Eso es algo básico, ¿no? En resonancia magnética nuclear. Y cuando eso ocurre, entonces se dice que los núcleos resuenan, ¿no? Entonces, cuando un núcleo pasa del estado alfa al beta, resuena. Se invierte el campo magnético interno del átomo, ¿no? Entonces acá hay otra figura, nuevamente, aquí lo que acabo de decir, ¿no? Un núcleo está en resonancia cuando se irradia con fotones de radiofrecuencia que tienen una energía igual a la diferencia de energía entre los estados de spin, ¿no? Entonces, claro, por eso es que se necesita una mayor frecuencia, porque la frecuencia es directamente proporcional a la energía, ¿no? Entonces, se necesita más frecuencia o más energía para que llegue del estado alfa al beta, ¿no? Eso es algo eh, parecido en todas las técnicas espectroscópicas. Ahora, ¿qué pasa? Los núcleos o los hidrógenos no todos tienen, o mejor dicho, ellos tienen electrones alrededor de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que haya diferencia en las absorciones de los núcleos de los hidrógenos, por ejemplo, ¿no? Por eso es que los hidrógenos del metilo son distintos a los del metileno o de los metinos, o los hidrógenos enlazados al nitrógeno, o los hidrógenos enlazados al oxígeno. Eh, o sea, todo eso, esos núcleos tienen en su entorno electrones. Y había algunos grupos o elementos que atraen electrones o donan electrones, ¿no? Y entonces ese ambiente químico hace que entonces los núcleos absorban a diferentes frecuencias y por ende muestren señales distintas, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta a los electrones como si fuese una protección magnética, es decir, que impide que el campo magnético del núcleo se invierta. Entonces vamos a ver con esta figura, ¿no? Supongamos que, bueno, yo creo que con esta figura se puede entender mejor con otra. Vamos a usar esta. Esta es más fácil. Entonces miren lo siguiente. Supongamos que acá en este dibujito es un protón sin electrones a su alrededor.
Entonces, cuando se tiene un campo magnético de 70,459 Gauss y se tiene una radiofrecuencia de 300 MHz, ese núcleo va a invertir su campo magnético y absorbe, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay electrones en su alrededor? Ya entonces esa radiofrecuencia no va a ser suficiente para que se invierta. Entonces, ¿qué se hace? ¿El equipo qué hace? El equipo aumenta el campo magnético externo. En este caso, lo aumenta a 70,460 Gauss, que es una unidad de medida del campo magnético. También se mide en Tesla. Entonces, se tuvo que aumentar como para poder sobrepasar esa protección de los electrones y entonces ese núcleo pueda invertir su campo magnético, ¿no? Entonces vean los electrones como si fuesen una protección que impide que se llegue al estado beta del núcleo, ¿no? Entonces por eso es que el equipo, él hace un gradiente del campo magnético, ¿no? Y entonces supongamos, ¿no? De repente comienza el equipo a mostrar un gradiente, de repente un núcleo absorbe, ¿no? Y después viene otro núcleo y absorbe a otra frecuencia y así sucesivamente, ¿no? A diferentes campos magnéticos, ¿no? Y entonces eso se va viendo reflejado en un espectro, ¿no? Por eso es que a veces hay unos picos que aparecen más a la izquierda, otro al centro y más a la derecha, ¿no? Porque todos ellos representan diferentes núcleos que necesitan diferentes campos magnéticos para que resuenen o invierten su campo magnético interno, ¿no? Entonces, eso, en resumen, ese es como el principio teórico de la resonancia magnética nuclear, pero bien resumido porque esto tiene conceptos de cuántica, de física, de matemática que son un poco complicados. Y bueno, yo creo que cada quien llegue hasta donde pueda, ¿no? Porque a veces hay cosas que no son tan fáciles de entender, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que el principio básico de esta técnica es que los núcleos atómicos resuenen y cada uno va a resonar a diferentes frecuencias dependiendo de qué tan protegido o desprotegido esté ese núcleo, ¿no? Cuántos electrones, o mejor dicho, cuántos grupos hay cercanos que le quiten electrones, como oxígeno, nitrógeno, o grupos que donen electrones, como los grupos alquilos. Vamos a ver, hay que entrar. Entonces, por eso es que a veces cuando un hidrógeno está cerca de un oxígeno, entonces el oxígeno lo va a desproteger. En cambio, si un hidrógeno está cerca de un grupo alquilo, va a ser más protegido. Entonces, dependiendo de los grupos que estén cercanos o átomos, eso hace que entonces el entorno químico de los núcleos sea distinto y entonces ellos van a tener diferentes absorciones, ¿no? En diferentes frecuencias. Entonces, ese es el principio básico de resonancia magnética nuclear. Entonces, aquí es más o menos lo que yo había dicho, ¿no? Supongamos este compuesto es el metanol. Entonces, imagínense, aquí hay una, dos, tres hidrógenos y acá hay otro, un cuarto, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos esos hidrógenos estaría más desprotegido? ¿Quién me puede decir? ¿Y por qué? Yo diría que es el hidrógeno que está unido al oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo y le Claro, quita electrones al hidrógeno. exactamente. Ahora, el oxígeno está también cerca de estos hidrógenos, ¿no? Entonces sí, hay una de protección tanto de estos como estos, pero como este está más cerca, va a ser más desprotegido. Entonces, por eso que entonces este hidrógeno va a mostrar una señal distinta a lo de estos tres hidrógenos, ¿no? Y entonces todos los hidrógenos que son simétricos y en el mismo ambiente químico van a tener la misma absorción, es decir, van a resonar a la misma frecuencia y al mismo campo magnético que se aplique, ¿no? Entonces, por eso es que
uno puede, cuando uno ve un espectro de RMN de protón, si uno ve solo dos señales, dos picos, eso quiere decir que entonces hay solo dos tipos de hidrógeno o dos grupos, ¿no? O dos hidrógenos. Pero bueno, es difícil que un compuesto tenga solo dos hidrógenos. Normalmente, bueno, compuestos orgánicos más grandes, ¿no? Bueno, si fuese en el caso de, bueno, del alquino, del etino, ¿no? Hay dos hidrógenos, pero si los dos hidrógenos son simétricos, son iguales, entonces va a mostrar solo una señal, ¿no? Entonces, por eso es que entonces uno tiene que usar también otras técnicas para saber la masa molecular, ¿no? Porque con RMN uno puede saber directamente, indirectamente la masa, porque el RMN te puede decir cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos y en qué posición están, y entonces uno confirma con el masas la estructura propuesta, ¿no? A veces uno indirectamente puede saber la fórmula solo con el RMN, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, si usted ve, en este caso, el oxígeno, entonces es un elemento que desprotege. A veces hay otros conceptos que se usan como desapantalla o apantalla. Esos son más antiguos, pero en la actualidad, en realidad, se usa desblindar y blindar. Pero bueno, podemos quedarnos con cualquiera de ellos. Muchos usan desproteger y proteger. Al final, a mí me da igual, ¿no? O de apantallar o desapantallar. Al final es lo mismo, ¿no? Pero yo voy a tratar de usar protegido y desprotegido, como para mantener un solo lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, el oxígeno desprotege. ¿Por qué? Porque le quita electrones, ¿no? Entonces, él va a resonar a un campo magnético más bajo. En cambio, estos hidrógenos acá, como están enlazados al carbono, van a estar un poquito más protegidos, ¿no? Entonces, van a necesitar mayor campo magnético, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, aquí en resumen, lo que quiere decir esta diapositiva es que hay información, dos informaciones eh, muy importantes que ustedes pueden sacar de un espectro de RMN. Las fundamentales serían el número de absorciones diferentes, es decir, cuántos hidrógenos distintos hay o grupos de hidrógeno. Como le dije, si hay solo dos picos, eso quiere decir que hay dos señales o dos hidrógenos distintos solamente, ¿no? Y el otro es la cantidad de la protección, es decir, eh, si está un pico más hacia la izquierda en el espectro, supongamos si va de 0 a 10, si está más próximo de la mitad hacia la izquierda, supongamos, ¿no? Está más desprotegido de los que están de la mitad hacia la derecha, ¿no? Entonces eso dependerá de qué grupos haya cercanos que le den o le quiten electrones. Entonces con eso, por eso es que cuando uno ve un espectro de RMN y uno ve las señales, inclusive uno ya con el tiempo uno puede saber qué compuesto es. Solo con ver el espectro, siempre y cuando uno tenga el masas para saber la fórmula, uno puede saber la estructura inmediatamente, ¿no? Ya como uno está acostumbrado, ¿no? Obviamente si son compuestos pequeños, ¿no? Ya si son grandes es más difícil. Otros dos aspectos importantes, estos son como los fundamentales, ¿no? Que uno puede obtener del espectro. Ahora, otras serían la intensidad de la señal, es decir, la cantidad de hidrógenos que hay en cada señal. Y eso se sabe con las integrales, porque la integral es un cálculo del área de un pico, ¿no? Entonces, esas áreas son relativas en todos los picos que hay, ¿no? Entonces uno puede hacer un cálculo para saber más o menos cuántos hidrógenos hay allí. Y voy a mostrarles más adelante ejemplos, ¿no? Y también otro aspecto que lo veremos la próxima semana es el desdoblamiento de las señales, que ellos también muestran, si han visto algunos espectros, a veces hay unos que muestran un triplete, o un doblete, un singulete. Bueno, eso también te da información de la posición donde están los hidrógenos, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, este es un RMN de la marca Bruker. Este es de 400 MHz. Así va a ser el que se va a comprar en la Universidad de Panamá. Yo le decía al grupo de ayer que la semana pasada estuve en el lugar donde ya se está preparando. Es allá donde queda el Instituto Confucio, en la planta baja, más hacia la izquierda, un extremo a la izquierda del edificio. Ahí ya se están comenzando a hacer los trabajos de las adecuaciones del lugar. Entonces ahí se va a poner el RMN de 400 MHz y un espectrómetro de masa de alta resolución. Y hay otros laboratorios que se van a hacer también para otras áreas, ¿no? En física, por ejemplo, van a poner un rayos X y entre otros laboratorios, ¿no? Entonces eso va a ser como una extensión de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y bueno, va a ser impresionante porque es bastante grande ese lugar ahí. Entonces, claro, entonces este RMN que tiene entonces un aparato que está acá que él traduce toda la información que se obtiene en espectros, ¿no? Entonces, internamente, él tiene un magneto que genera un campo magnético. Entonces, en torno a ese campo magnético hay una cámara que tiene helio líquido, ¿no? El helio líquido debe estar como a menos 269 grados Celsius más o menos, y entonces bien frío, ¿no? Para que pueda conducir mejor la electricidad y generar un campo magnético fuerte. Y fuera de ese recipiente donde tiene helio, hay otro recipiente más donde hay nitrógeno líquido, que ese se rellena cada semana. El helio se rellena cada año, más o menos, ¿no? Y es bastante costoso. Entonces, miren, este tubo de vidrio que ustedes ven aquí es un tubo de RMN. Y entonces, por ejemplo, si usted tiene un compuesto que está sólido, ustedes lo disuelven en un solvente deuterado, ¿no? Porque si ustedes quieren ver solo hidrógenos, usted tiene que tratar que el solvente no tenga hidrógenos, para que usted cuando vean el espectro solo vean las señales del compuesto y no del solvente, ¿no? Y por eso que se usa deuterio, ¿no? Y esos solventes son un poquito caros, ¿no? Pero se usa poquita cantidad, ¿no? de solvente, ¿no? Y entonces ese tubo de vidrio, ahí tiene ya la muestra disuelta, y entonces él tiene un adaptador que se coloca acá arriba, y entonces el equipo de RMN está conectado a una bomba de aire en la que permite que el tubo no caiga drásticamente y se rompa dentro del RMN, porque el tubo tiene que caer dentro donde está el equipo para que quede en medio del campo magnético, ¿no? Del imán. Y entonces allí entonces entonces se adquiere los datos, ¿no? Se le irradia con radiofrecuencia, se le genera el campo magnético y entonces eso resuenan los núcleos y eso entonces se traduce con espectros, ¿no? Y entonces este dibujito representa el RMN, ¿no? Ahí está el magneto que rodea al tubo donde está disuelta la muestra. Hay un detector, ¿no? Que entonces traduce esas señales de los hidrógenos en picos. Hay un dispositivo que genera radiofrecuencias y hay otro dispositivo que controla la intensidad del campo magnético, ¿no? Que es importante para que resuenen los núcleos, ¿no? Entonces, este es en resumen cómo es el equipo, ¿no? Ahora, miren esto, o sea, este es un espectro del metanol, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay dos picos. Acá hay otro, pero este de acá es una referencia que vamos a ver más adelante, que es el tetrametilsilano. Entonces, este de aquí, si ustedes ven, es un pico más alto. ¿Por qué será más alto que este? ¿Quién me podría decir? Yo digo que porque hay tres hidrógenos de la misma naturaleza y el otro solamente hay uno. Exactamente, ¿no? Entre más hidrógenos haya que sean idénticos, eso va a aumentar el área del pico y por ende va a ser más grande. Entonces, si uno saca la integral de este pico, va a ser mayor a esta, ¿no? Y supongamos que la integral de
un número simbólico, 1.3. Eso quiere decir que 1.3 equivale a 3 hidrógenos, ¿no? Y entonces uno, cuando saca el área o la integral de este pico, entonces uno usa esa razón, ¿no? De si 1.3 son 3, entonces ¿cuánto es el área de este con respecto al, bueno, la integral que se haga, ¿no? Que aparezca. Entonces, miren este dibujito aquí abajo, o esta letra. Aquí dice que la intensidad del campo magnético o la fuerza del campo magnético aumenta de izquierda a derecha. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que claro, cuando el equipo hace un gradiente del campo magnético, primero van a resonar los hidrógenos que están más desprotegidos y después los que están más protegidos, porque recuérdense que cuando un núcleo está más protegido, es decir, tiene más electrones en su entorno, se va a necesitar mayor campo magnético para que se invierta el campo magnético de ese núcleo y resuene. Entonces, por eso es que se dice que esta área de acá es del campo alto, porque se necesita mayor campo magnético, y el área más a la izquierda, el campo bajo, ¿no? Porque se necesita menos campo magnético o menos intensidad para que resuenen los núcleos o los hidrógenos, ¿no? En este caso. Entonces, eso es una cosa que ustedes deben de, como conocimiento básico, ¿no? Del que los picos que estén más a la izquierda van a resonar a intensidades más bajas de campo magnético. Y las que estén más a la derecha, a mayor intensidad. ¿Eh? Entonces, por eso es que dependiendo del entorno químico de cada núcleo, van a resonar a diferentes campos magnéticos, ¿no? Y también se le puede decir a diferentes frecuencias, ¿no? Porque eso está conectado, ¿no? Ahora, el desplazamiento químico. Vamos aquí a descansar unos 5 minutos, ¿no? Ahorita son las 2:05, entonces vamos a descansar hasta las 2:10, ¿no? Un momentito para si quieren tomar agua o ir al baño si quieren, ¿no?
Bien, continuamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de seguir. Espero que no se estén durmiendo. Es una Profe, hora una complicada. pregunta. Dígame. La intensidad entonces depende, se podría decir, de la cantidad de hidrógeno que contenga el mismo ambiente químico. Exactamente. Ya, Es vale. directamente proporcional. ¿Sí? Gracias. Por eso que las señales de los metilos tienden a ser más grandes. Porque en los metilos siempre los tres hidrógenos van a ser iguales. Sea un metilo enlazado a un carbono, un metilo enlazado a un oxígeno, un metilo enlazado a un nitrógeno. Siempre esos tres hidrógenos van a ser iguales, ¿no? Entonces se van a solapar, entonces por eso es que el área aumenta, ¿no? Bien, entonces continuamos ahora con el desplazamiento químico, ¿no? Entonces normalmente los espectros de RMN de protón y de carbono bueno, cuando se muestran o se grafican, están expresados en ppm, ¿no? Entonces estos numeritos que están acá abajo, que van del 0 al 7.5, son los desplazamientos químicos eh, para estos hidrógenos. Bueno, en este caso, supongamos este hidrógeno de aquí, o los hidrógenos de este metilo, tienen un desplazamiento químico alrededor de 2.1 más o menos, ¿no? ppm. Este de acá, alrededor de 5.1. Y estos acá, alrededor de 7, entre 7.4 y 7.5, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tres está más desprotegido? A ver, ¿cuál de esos hidrógenos están más desprotegidos? Los que están unidos al anillo aromático. Exactamente, porque están más a la izquierda, ¿no? Entre más ppm tenga el desplazamiento químico, eso quiere decir que esos hidrógenos están más desprotegidos. Mayor ppm o mayor desplazamiento químico, más desprotegido. Menor desplazamiento químico, más protegido. En pocas palabras, ¿no? Entonces, el desplazamiento químico es un cálculo matemático, ¿no? Entonces dice, es la diferencia en partes por millón entre la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y la del tetrametilsilano, ¿no? O sea, el tetrametilsilano se usa como un patrón y las señales de los hidrógenos base cero. Entonces, eso se hace para ajustar los espectros y que sean iguales, ¿no? Cuando uno compara diferentes espectros, hay que tener cuidado con eso, ¿no? De calibrarlos bien para uno estar seguro si es el mismo compuesto o no, ¿eh? Entonces, el tetrametilsilano tiene esta estructura. Entonces, aquí dice, debido a que el silicio es menos electronegativo que el carbono, los grupos metilos del tetrametilsilano son relativamente ricos en densidad electrónica y sus protones están bien protegidos, ¿no? Es decir, que como el carbono es más electronegativo que el silicio no va a afectar a los hidrógenos que están acá, ¿no? Entonces eso quiere decir que entonces estos hidrógenos no van a tener un grupo que le quite electrones como el oxígeno, ¿no? O el nitrógeno, o entonces, algún elemento electronegativo. Entonces eso va a hacer que esos hidrógenos entonces estén bien protegidos, ¿no? Porque van a tener más electrones en su alrededor. Y por eso es que entonces ellos tienden a tener un desplazamiento químico bien bajo y que se estableció que es cero, eh, como para hacer eh, un ajuste de los espectros, ¿no? Entonces todo está en base al tetrametilsilano, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para hacer el cálculo, uno entonces coloca el desplazamiento químico, el desplazamiento a campo bajo de tetrametilsilano entre la frecuencia del espectro.
Vamos a ver, alguien quiere entrar. Entonces, aquí hay bueno, en esta diapositiva, uno puede ver que, supongamos, si uno tuviera un equipo de RMN que tiene 60 MHz su capacidad, ¿no? Y hay otro que tiene 300 MHz. O si hubiera otro, por ejemplo, el que se va a comprar 400 MHz. Todos ellos, cuando se analicen el mismo compuesto, deben dar exactamente el mismo espectro. Y todas las señales deben tener el mismo desplazamiento químico. Obviamente que cuando uno hace este cálculo, que ya lo hace el equipo, hay una razón que no cambia, ¿no? Porque claro, hay unas variaciones en la frecuencia en la que absorben o resuenan todos los núcleos. Porque claro, el campo magnético es distinto que se está usando. Y entonces eso permite que independientemente de qué equipo se use, de 100 MHz, 600 o de 1000 MHz, el espectro va a ser idéntico. Todos los hidrógenos van a tener exactamente el mismo desplazamiento químico, ¿no? Entonces no hay que preocuparse por eso. Entonces el símbolo de desplazamiento químico es este de aquí, que es el símbolo delta del alfabeto griego, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de un cálculo. Por ejemplo, si un espectrómetro de 300 MHz registra un protón, perdón, que absorbe a una frecuencia de 2130 Hz respecto al tetrametilsilano, entonces se hace la división y da 7.10 ppm. ¿eh? Entonces ya, pero bueno, uno no tiene que preocuparse de hacer este cálculo porque ya el equipo te da el espectro en ppm. Uno también lo puede transformar en Hz. El mismo software hace eso, pero bueno, yo les voy a dar ese dato, así que no hay que preocuparse por hacer ese cálculo, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a comparar el desplazamiento químico que tienen los hidrógenos dependiendo del elemento electronegativo que esté cercano a él. Entonces, supongamos, si ustedes tienen aquí, ¿no? Este compuesto de aquí, el fluoruro de metilo, este es el metanol, el cloruro de metilo, el bromuro de metilo, el yoduro de metilo, el metano y el tetrametilsilano. Entonces, aquí están resaltados los átomos que, eh, eh, bueno, que tienen electronegatividad considerada. Y en este caso, el flúor es más electronegativo, ¿no? Este valor que está aquí, 4, por ejemplo, para el flúor, es la electronegatividad para el flúor. Para el oxígeno es 3.5, el cloro es 3.1 y así sucesivamente, ¿no? O sea que aumenta de derecha a izquierda la electronegatividad. Y mire los desplazamientos químicos. Estos son los desplazamientos químicos de los hidrógenos, en este caso de estos metilos acá, ¿no? O de los hidrógenos acá, ¿no? O de acá. Entonces ustedes ven que entre más electronegativo sea el átomo que está próximo a los hidrógenos, mayor va a ser su desplazamiento químico. ¿Por qué? Porque va a estar más desprotegido, ¿no? Entonces, usen esa lógica, ¿no? Mayor desplazamiento químico, más desprotegido. Es decir, que debe estar próximo a un elemento más electronegativo, ¿no? Que le quite electrones. Entonces, de esa manera, cuando uno ve un espectro, uno ya debe tener una idea de qué, y obviamente, y el masas, uno tiene que tener una idea, la posición de ese hidrógeno. Entre más cercano esté al elemento electronegativo, eso quiere decir que va a tener mayor desplazamiento químico, ¿no? Y por eso es que el RMN tiene la capacidad de decirte las posiciones de todos los hidrógenos, dónde están cada uno en una molécula, ¿no? Con detalle. Y acá abajo, miren, acá abajo ahora se está viendo un hidrógeno, un compuesto que tiene, en este caso tiene 3 cloros, 2, 1. Por ejemplo, uno ve que entre más grupos electronegativos hay, mayor va a ser el desplazamiento químico
de ese hidrógeno, ¿no? Porque va a tener menos electrones en su entorno, en cierta forma, ¿no? Porque le van a quitar los electrones en cierta forma, ¿no? Esa protección. Entonces van a tener mayor desplazamiento químico, ¿no? Que estos acá, ¿no? Y si se compara el diclorometano con este de acá, claro, el cloro es más electronegativo que el bromo, lo podemos ver acá, ¿no? El cloro tiene una electronegatividad de 3.1 y el bromo de 2.8. Entonces, por eso es que estas señales están con un desplazamiento químico, o mejor dicho, los hidrógenos de este compuesto van a tener un desplazamiento químico mayor al de estos acá, ¿no? Entonces, y con estos dos compuestos uno puede ver esto más fácilmente, ¿no? Miren este compuesto de acá eh, tiene un bromo, ¿no? En este caso acá es un alcano, ¿no? Es butano. Entonces, acá cuando hay un elemento electronegativo, como un halógeno en el caso del bromo, los elementos o los hidrógenos más cercanos al bromo van a estar más desprotegidos que los que están, por ejemplo, en el beta, el gamma y el delta, ¿no? Entre más lejos estén, menos será el desplazamiento químico, es decir, menos desprotegidos van a estar. Y entre más cercanos, más desprotegidos, ¿eh? Entonces, por eso es que uno puede saber las posiciones de estos hidrógenos y uno puede diferenciarlos, ¿no? Uno de otro. Además de la multiplicidad, que eso lo veremos la otra semana. Y miren la diferencia de los desplazamientos químicos acá, ¿no? Del butano y del 1-bromobutano, ¿no? Hay diferencias considerables, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, repitiendo lo que estaba en dos diapositivas anteriores, los hidrógenos, entre más grupos electronegativos tengan en su entorno, entonces mayor va a ser su desplazamiento químico, ¿no? Por ejemplo, este aquí es el cloroformo. Hay un hidrógeno y próximo a él hay 3 cloros. Por eso que va a tener un desplazamiento químico más elevado, ¿no? En el diclorometano tiene solo dos cloros. Entonces, claro, va a ser eh, menos desprotegido, ¿no? Y ahí se ve que es inferior, ¿no? El valor de desplazamiento químico, ¿eh? Ahora, en el caso de los anillos aromáticos, alquenos o los carbonilos, los alquinos, también ocurre una desprotección porque se genera eh, una, un campo magnético dependiendo de la posición en la que estén el anillo o el doble enlace, ¿no? Entonces, en el caso del anillo aromático, uno se dirá, bueno, pero ¿por qué el anillo aromático está de forma plana y no vertical, ¿no? Bueno, cuando se genera campo magnético externo, él va a estar de esa forma, horizontal, porque él, como tiene un anillo, los electrones van a girar de esta manera y entonces el campo magnético invertido, ¿no? Va a estar hacia abajo, ¿no? Obviamente ya cuando se le ha aplicado un campo magnético para llegar al estado beta, ¿no? Entonces el anillo queda de esta manera y ustedes ven las flechas verdes, este es el sentido del campo magnético inducido del anillo, ¿no? Y ahora, ¿por qué será que los hidrógenos aromáticos tienen un desplazamiento químico alrededor de 7? O sea, están desprotegidos. Porque si ustedes ven este hidrógeno, ellos están expuestos al campo magnético externo y además al campo magnético inducido, ¿no? Se suman como dos flechas, ¿no? Y están como más expuestos en cierta forma, ¿no? Entonces, eso hace que ellos tengan una desprotección mayor, ¿no? Y por eso es que entonces los anillos aromáticos, mejor dicho, los hidrógenos de los anillos aromáticos resuenan alrededor de 7 ppm más o menos, a veces un poquito más o un poquito menos, ¿no? Por ahí, más o menos, ¿no? Producto de este fenómeno que se observa en la gráfica, ¿no? En la figura. Y lo mismo ocurre en los alquenos, el mismo fenómeno. En este caso, el alqueno se mantendrá también horizontal
se invierte, obviamente, en su estado beta, se invierte el campo magnético y nuevamente el campo magnético cuando baja, él sube. Y este hidrógeno nuevamente está expuesto también, como los hidrógenos del anillo aromático. Están expuestos al campo magnético externo y también al inducido, ¿no? Y eso se suma y por eso es que tienden a tener un desplazamiento químico alto, cercano al de los hidrógenos aromáticos, más o menos, un poquito más abajo, pero bien cercano. Por eso que a veces uno se puede confundir a veces entre los alquenos y los compuestos aromáticos, ¿no? Por el desplazamiento químico son bastante próximos, pero normalmente son inferiores en general, ¿no? Ahora, en el caso de los alquinos, acá sí se alinea el triple enlace paralelo al campo magnético externo. ¿Y eso por qué? Porque el desplazamiento químico de este hidrógeno, que sería de un triple enlace terminal, tiene un desplazamiento químico bien bajo. Entonces la teoría dice que, claro, para que tenga ese desplazamiento químico tan bajo, él no puede estar expuesto de forma horizontal, como en los otros hidrógenos. Él tiene que estar de esta forma para que cuando el campo magnético baja y sube, entonces en cierta forma, el campo magnético lo va a proteger, ¿no? En cierta forma, ¿no? O va a ir en contra del campo magnético externo. Y eso hace entonces que él tenga un desplazamiento químico más bajo, ¿no? Pero bueno, esas son teorías por lo que se ha visto en los espectros, ¿no? Es una forma de explicar por qué los hidrógenos de alquino tienen desplazamiento químico mucho más bajo que el de los alquenos y de los aromáticos, ¿no? Y por eso es que se dibuja entonces ese anillo de esa manera, o mejor dicho, el triple enlace debe estar en forma paralela, ¿no? Vertical. Pero bueno. Y bueno, en el caso de los aldehídos, ocurre lo mismo que en los alquenos y los anillos aromáticos. O sea, un desplazamiento químico de un hidrógeno del carbonilo del aldehído eh, es alrededor de 9 a 10 ppm, ¿no? Por eso que a veces es fácil saber cuando uno tiene un aldehído, ¿no? Si usted ve un pico alrededor de 9 y 10, es un aldehído, ¿no? Y entonces, claro, ocurre lo mismo, ¿no? Se desprotegen porque, claro, el hidrógeno está expuesto al campo magnético externo y además al inducido, ¿no? Y se suma, ¿no? Y, claro, también hay que tener en cuenta los hidrógenos por puente de hidrógenos, o mejor dicho, los enlaces por puente de hidrógeno, que eso también se logran observar, esos hidrógenos, ¿no? De los OHs, de los NHs. Ahora, ellos a veces tienen valores que varían dependiendo de la concentración de la muestra, ¿no? Inclusive, dependiendo del solvente deuterado que uno use, uno no ve esas señales. Ahora, en los problemas que yo les voy a poner, sí lo van a ver. O sea, sí va a aparecer las señales de esos hidrógenos. Y claro, producto de ese enlace de hidrógeno, ellos a veces varían un poco, ¿no? O a veces no se ven. A veces cuando uno usa, por ejemplo, cloroformo deuterado, ahí se pueden ver. Pero si se usa, por ejemplo, metanol, no se ven. Entonces, dependiendo del solvente, a veces se ve o no, ¿no? Eh, entonces, en el caso de los ácidos carboxílicos, ellos pueden formar un dímero por el enlace de hidrógeno. Y entonces, eso hace que también haya una mayor desprotección y obviamente también por los oxígenos, ¿no? Entonces, esas señales absorben alrededor de 10 ppm, está bien alto. Entonces, por eso es que uno fácilmente también puede detectar un ácido carboxílico, ¿no? Con una señal arriba de 10 ppm, ya uno puede decir, es muy probable que sea un ácido carboxílico. Eh, entonces, mire, esta es una tabla que aparece en el Pavia. Entonces, está bastante resumida y es suficiente, yo diría. Pero si ustedes quieren usar otra tabla distinta, lo pueden hacer. Al final es lo mismo. Solo le voy a explicar
¿por qué hay un rango? En algunos casos, cuando aparece, supongamos, aquí una rayita arriba y una abajo, ¿no? O sea, si usted lee esta leyenda que aparece aquí abajo, ahí explica. Supongamos, vamos a ver el siguiente ejemplo, este de aquí. Miren, este carbono de aquí, él puede tener 3 hidrógenos, 2 o 1. Entonces, si tiene solo un hidrógeno, entonces cuando uno ve este rango, uno debe de ver el más bajo, el 2.3. Supongamos que tenga este carbono un metilo acá y otro metilo acá y un hidrógeno. Bueno, ese hidrógeno va a tener un desplazamiento químico más cercano a 2.3. Ahora, si fuese un CH2, hubiera un hidrógeno aquí y acá un metilo, entonces estaría más o menos en la mitad entre 2.3 y 2.7. Y si fuesen 3 hidrógenos, como un metilo, entonces estaría más cercano a 2.7. Pero bueno, es un rango, pero era eso, cuando uno ve este dibujito, es por eso, ¿no? Porque puede ser un CH3, un CH2 o un CH, ¿no? En este caso, claro, nada más hay una sola opción, es un CH, entonces va a estar en este rango, ¿no? Y cuando aparece VAR, es que ese valor puede variar, ¿no? Y este es producto de los enlaces de hidrógeno. Ellos varían y en algunos casos a veces no se ven, ¿no? Pero en todos los espectros que nosotros veamos, donde haya OH, NH, ustedes sí van a ver esos hidrógenos. O sea, eso sí lo van a ver. Y bueno, entonces lo mismo acá, ¿no? Miren este, un hidrógeno de un carboxilo. Miren, el desplazamiento químico es bastante alto, ¿no? Por eso que son fáciles de detectar. Cuando hay un espectro de protón y uno ve un pico entre 11 y 12, es un ácido carboxílico de salida, ¿no? O entre 9 y 10 es un aldehído, ¿eh? Los hidrógenos aromáticos están entre 6.5 y 8 ppm, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá atrás pueden ver otros grupos. Por ejemplo, mire, este sí es un metilo enlazado a un grupo alquilo, un carbono, ¿no? O sea, esta R en este caso no puede ser oxígeno ni nitrógeno, tienen que ser carbonos, ¿no? Y acá también, ¿no? Estas dos R deben ser carbonos. Y esta R aquí también. Entonces, por ejemplo, si hay un carbonilo, por ejemplo, de cetona o de aldehído, y entonces hay un carbono próximo con un hidrógeno, o dos o tres, entonces van a estar en este rango. O un ácido carboxílico o un éster, entonces los hidrógenos que están en ese carbono, el alfa, bueno, van a estar entre 2,1 y 2.5. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si hay un carbono enlazado a un bromo, o a un cloro, o a un yodo, entonces ese hidrógeno va a tener un desplazamiento químico alrededor de estos valores, ¿no? O un alcohol, ¿no? Por ejemplo, un OH de alcohol, entonces ese carbono carbinol va a tener, si es un hidrógeno, va a estar cercano a 3.2. Si son dos, entre 2.2, 3.2 y 3.8, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, así funciona esta tabla, ¿no? Ahora, los valores de los desplazamientos químicos de los hidrógenos se pueden calcular porque a veces a veces es difícil diferenciarlos, ¿no? Entonces uno puede hacer un cálculo como para tener una idea de cuál es cuál. También por la multiplicidad también se puede saber las posiciones de esos hidrógenos y eso lo veremos la otra semana. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? O sea, uno tiene que ver esta figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si hay solo un grupo sustituyente, entonces van a haber dos hidrógenos orto, dos hidrógenos meta y uno para. Es decir, que van a haber tres señales distintas y solo tres cálculos para cada uno. Eh, entonces, uno tiene que colocar 7.27 y entonces acá le suma o resta los valores que aparecen aquí en la tabla, ¿no? Supongamos que este valor R sea un carboxilo, ¿no?
Entonces, si este hidrógeno está en posición orto con respecto a ese carboxilo, entonces hay que ponerle 7.27 y más 0.85. En el caso si es hidrógeno en posición meta, entonces habría que poner 0.18 a sumarle a 7.27. O en para sería entonces 0.34, ¿no? Entonces, y claro, aquí hay ejemplos de cálculos cuando son compuestos, cuando hay una sustitución o hay dos sustituyentes, y normalmente este cálculo sirve cuando hay máximo dos sustituyentes. Ya cuando hay tres sustituyentes ya no funciona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Debe tener de uno a dos sustituyentes. Si no, el cálculo se va a alejar mucho de lo real, ¿no? Y entonces esto lo pueden ver con más calma durante la semana y hay unos ejemplos que tienen que resolver al final de las diapositivas, ¿no? Hay dos cálculos. Y también en el caso de los alquenos también se puede hacer un cálculo. Supongamos que aquí donde dice R esté en cualquiera de estos grupos y claro, pueden estar en posición geminal, en trans o en cis con respecto a este hidrógeno. Pero claro, si hay solo un grupo R y los demás sean hidrógenos, entonces, claro, van a haber tres hidrógenos distintos y van a haber tres cálculos distintos, ¿no? Entonces, en este caso hay que usar 5.25 y entonces acá se le coloca un valor que serían estos acá, dependiendo si está en posición geminal, ese grupo R, o en cis o en trans, ¿no? Y aquí también hay ejemplos para que los puedan ver con calma en otro momento de cómo se calcula, ¿no? Si ven aquí, por ejemplo, este compuesto tiene tres hidrógenos eh, enlazados a los carbonos del doble enlace, ¿no? Y entonces van a ver entonces tres cálculos distintos. Acá también. En este caso van a haber dos, porque hay dos sustituyentes acá, ¿no? Dos grupos R. Entonces, y bueno, es un cálculo que también se hace para facilitar a veces la interpretación de los espectros, ¿no? Por eso es que le estoy mostrando estos ejemplos. Bien, ahora, la primera semana de clase nosotros hicimos como un pequeño ejercicio, ¿no? De cómo saber cuántas señales distintas pueden haber en un espectro de Rayleigh. Es en base a la cantidad distinta de hidrógenos, en base a la geometría, la exposición, ¿no? Que son simétricos. Entonces, en el caso del metanol, van a haber dos señales solamente, porque hay dos grupos distintos de hidrógenos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta señal de aquí tiene 9 hidrógenos y este de acá 3. Y obviamente los hidrógenos enlazados a este carbono de aquí, como están más próximos al oxígeno, van a estar más desprotegidos, ¿no? Se van a estar más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, ¿a qué se debe la desprotección? Y además, ¿cuántas señales uno puede saber que hay según la estructura de la molécula, ¿no? Son cosas básicas. Y creo que ustedes aprendan esta semana. Entonces, miren este compuesto. Tiene tres grupos diferentes de hidrógenos y por tanto va a tener tres señales. Esta señal chiquita de aquí es probable que sea, no sé, del solvente, quizás, ¿no? Y uno cuando saca la integral, uno se da cuenta de que no hay que tomar en cuenta esa señal, ¿no? Y normalmente yo cuando le muestro espectros para resolver, todo lo que vean ahí son de los hidrógenos del compuesto, ¿no? Y normalmente no va a tener alguna señal adicional, ¿no? O para facilitarles un poquito la interpretación, ¿no? Porque a veces puede confundir un poco, ¿no? Eh, seguimos. Miren esto de acá. Ahora, miren algo aquí curioso, para que vean lo complicado que es el RMN. ¿Cuántos hidrógenos distintos ustedes ven aquí en este compuesto?
3 tipos. Exactamente. Ahí ven las letras, ¿no? B, entonces ustedes ven, este hidrógeno es igual a este. Simplemente cuando ustedes cortan a la mitad este compuesto, te van a ver que ambos lados son iguales, ¿no? Entonces este hidrógeno tiene a la misma distancia dos hidrógenos, uno en orto y meta, y dos metilos, uno en orto y meta, igual este, lo mismo. Entonces por eso que son iguales. Y también C, las C son iguales. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, cuando los desplazamientos químicos son muy próximos, ellos a veces van a mostrar la misma señal, como aquí, ¿no? O sea, van a ver para 4 hidrógenos van a ver una señal. Y a veces eso va a depender un poquito del equipo, porque hay equipos que cuando son más potentes, sí se logra ver la diferencia de esos dos grupos de hidrógenos, ¿no? Entonces aquí dice que cuando dice los protones que no son químicamente equivalentes, como en el caso del C y B, son distintos, químicamente no son químicamente equivalentes, pero que absorben en el mismo desplazamiento químico, se dice que son experimentalmente equivalentes. Pero bueno, eh, normalmente los espectros que yo les voy a dar sí se logran diferenciar. Nuevamente, eso es para facilitarles la vida, porque RMN a veces puede ser bien complicado, porque a veces hay señales que se solapan. Entonces, por eso es que hay que usar otros experimentos adicionales para poder separar esas señales, ¿no? Pero nosotros, como claro, no hay tanto tiempo, vamos a ver con más detalles RMN de protón, la multiplicidad, eh, también carbono, pero los bidimensionales lo vamos a ver así superficialmente, ¿no? Porque realmente esos temas tienden a profundizarse más a nivel de posgrado, ¿no? O algunos que hacen tesis en el área de productos naturales o síntesis, a veces pueden saber estas cosas, ¿no? Con más detalle, ¿no? Porque realmente se necesita más tiempo. Es bien difícil solo con 3 horas a la semana. Entonces, eh, en realidad este compuesto tiene 3 grupos de hidrógenos distintos. Entonces debería tener 3 señales, pero claro, en algunos casos a veces pasa este fenómeno, ¿no? Era solo como para mostrarle que a veces eso sucede, ¿no? Pero vamos a tratar de ver espectros en los que sí logren ver las diferencias, ¿no? Que no se solapen, porque si no, se les rompe la cabeza, ¿no? Entonces, el área de las señales, a veces los software que se utilizan muestran este dibujito que se ve aquí, ¿no? Como una integral, ¿no? Es una integral, ¿no? Y entonces uno a veces puede medir con una regla la distancia que hay desde aquí, de esta recta hasta acá. En este caso son 34 milímetros. Y esta distancia de aquí a acá es 11,5. Entonces, si uno por espectrometría de masa sabe la fórmula de este compuesto y solo hay 2 señales, eso quiere decir que hay 2 grupos de hidrógenos, ¿no? Y cuando uno hace la diferencia o el cálculo, uno ve que esta señal debe tener más hidrógenos, porque la integral es más grande. Entonces, claro, el equipo ya te da eso, el software ya te calcula la integral y te da un número. Entonces, si tú sabes que ahí deben haber 9 hidrógenos, ya entonces tú deduces cuánto hay en la otra señal, por el área del pico, ¿no? O por la distancia de estas rectas, que eso también se puede saber eh, cuando uno grafica el espectro, ¿no? Uno lo puede medir con una regla, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno sabe cuántos hidrógenos hay allí con los datos de la distancia, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se calcula el número de hidrógenos en cada señal. Mira, estos valores aquí son las integrales que dio el software, ¿no? Aquí es una integral 2,8, 1,92, 4,58. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Para saber cuántos hidrógenos hay ahí. Bueno, ustedes dividen todos esos valores entre el valor más bajo, que sería 1,92. Entonces da estos valores, ¿no? 2,39, 1 y 1,48. Entonces, cuando uno tiene estos valores, uno ve el masas y uno verifica, a ver,
el masas dice que el compuesto debe tener tantos hidrógenos. Entonces, si no te cuadra estos valores, eso quiere decir que tienes que multiplicarlo por un número que te dé un valor más entero y cercano al valor que te da el masas. Entonces, en este caso se multiplicó por 2. Y entonces aquí te dan estos valores que se redondean. En este caso, el 478 se redondea a 5, el 2 ya es 2 y el 292 se le redondea a 3. Y entonces ahí ya uno sabe que entonces, ok, hay 10 hidrógenos, coincide con el masas, entonces ya estoy seguro de que este compuesto entonces tiene 3 grupos de hidrógeno distintos y entre las 3 señales hay 10 hidrógenos. Entonces, 5 deben haber aquí, 2 aquí y 3 acá, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno necesita el masas, ¿no? Para uno interpretar el RMN con más facilidad. Pero bueno, también con la multiplicidad, que eso lo veremos la otra semana, también uno indirectamente puede tener más datos y saber la estructura, ¿no? Pero normalmente uno necesita el masas. Es muy importante el masas por eso. Aquí hay otro ejemplo. Aquí usted ve ya hay una multiplicidad, que eso lo veremos la otra semana. Y este compuesto, si ven, tiene 4 hidrógenos distintos. Entonces hay 4 señales distintas. Si ven, la señal D es para un grupo de hidrógenos que están más desprotegidos, que es casualmente el que está más cercano al cloro, ¿eh? Entonces, por eso es que por RMN uno puede saber las posiciones de los hidrógenos por el desplazamiento químico, ¿no? Entre más alto sea el desplazamiento químico, eso quiere decir que está más cerca a un elemento electronegativo. Por eso es que los hidrógenos de A son los que tienen desplazamiento más pequeño, porque están más lejos del cloro, ¿eh? Mira acá este es un éster. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 señales distintas, ¿no? Y ahí están las integrales, ¿no? Y ahí uno entonces puede saber cuántos hidrógenos hay en cada señal, ¿no? Y acá es otro ejemplo, ¿eh? Y bueno, yo no sé, bueno, ya para ir terminando, yo no sé antes de ya solo mostrarle los problemas que tiene que resolver, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, si no entendieron algo de alguna diapositiva. O entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Una de esas dos posibilidades. Bueno, entonces, los problemas. El primero, ¿qué tienen que hacer? Solamente tienen que usar las tablas y decir, bueno, según la tabla, cuánto debe ser el valor de el desplazamiento químico de este hidrógeno y de estos acá. Solo eso. Y acá igual, ¿no? Usando las tablas. Acá solo tienen que decir cuántos tipos distintos de hidrógenos hay, ¿no? O protones. Entonces puedes indicar, ¿no? Con letras o números cuántos hay, ¿no? Cuántos son diferentes y cuántos son iguales, ¿no? Porque a veces tienen que colocar todos los que son iguales con una letra, por ejemplo, ¿no? De esa manera, o un número, ¿no? Y ahí saben entonces cuántas señales distintas hay que se esperan que haya en el espectro, ¿eh? Acá usted entonces, en base a los desplazamientos químicos y al número de señales, ustedes pueden deducir a cuál de estos compuestos pertenece este espectro, ¿eh? Y esta señal de aquí, 0, hay que acordarse que es tetrametilsilano, así que este no hay que tomarlo en cuenta. Hay 3 señales, por ejemplo. Ustedes ya pueden descartar varios solo viendo el desplazamiento químico. Entonces ustedes se van quedando con los que pueden coincidir solo a través de el desplazamiento químico y el número de señales. Ustedes pueden llegar a la respuesta, ¿eh? Y este de acá son cálculos que hay que usar las tablas que les mostré de los cálculos para
determinar el espesamiento químico de los hidrógenos aromáticos. O sea, estos hidrógenos aromáticos. Con esos sustituyentes, bueno, hay que hacer unos cálculos. ¿Eh? Y eso sería todo. Entonces, el jueves, bueno, como saben, las clases de toda esta semana van a ser virtuales, ya lo confirmaron el decano de la facultad. Entonces, el jueves vamos a discutir virtualmente estos problemas. Entonces, traten de hacerlos y no esperen que yo les dé la respuesta, porque si no, así no aprenden, ¿no? Para que no les pase lo mismo que el petometría de masa, porque yo veo que mucha gente no intentó hacer los problemas y por eso que les fue fatal, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer los problemas y si no entienden, entonces ahí yo les explico, ¿no? Ahí, así es más fácil, ¿no? Y se aprovecha el tiempo y aprenden más. Y entonces la otra semana, la clase muy probablemente la haremos de forma virtual. Yo les confirmaré eso el lunes y entonces veremos ya, bueno, el siguiente tema. Y claro, el jueves no habrá clase, entonces ahí en ese caso yo les daré las respuestas y después me pueden hacer las preguntas en la semana de más arriba, ¿no? De cualquier duda. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos y nos veríamos el jueves. Si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, bueno, hasta aquí llegamos.